Hello students, good morning. Today, March 4, 2023, we are going to be working, with know how to, with the modal verb could and be able to. So the first thing that I want to tell you, the first thing that I want to do, of course, we're going to begin with talking how to use know how, okay, which is right here. Okay, the first thing that I can say about this is it's almost like the same rule as modal verbs, When we use modal verbs and also, for example, know how to, we use the verb as a regular verb. So let's compare this. We're going to compare these two things, the modal verbs and the know how to. And I'm going to explain you why do we use with both, in both cases, we use the regular verbs. Just let me 1 second. I'm going to explain that. I'm going to talk about it a little bit, about this. Okay. Erase this. So here, for example, here we have modal verbs. Okay. Here, for example, here we have modal verbs. Modal verbs. Okay. Modal verbs. Examples of modal verbs. We have seen already, we have, word with can. We have word with will. And later we're going to be working with could. But so far, we had work with can, will, what else? With may, and we had work with might. So all these 4 words are modal verbs. You know the rule for the modal verbs. Any time that we want to use modal verbs, what do we have to use? The regular form of the verb. We have to use the regular form of the verb. So we're going to put here, let me see, the regular form of the verb. Of the verb. Bueno, y un ejemplo de regular form of the verb, por ejemplo, tenemos el verbo swim, ¿sí? Nosotros podemos decir, I can swim, I will swim, I may swim, or I might swim, ¿sí? Solamente, y lo repito de nuevo, o sea, ya lo hemos repetido mucho esto, que solamente que con los verbos modales se usa el verbo en su forma regular. Hay más verbos modales, claro, pero los que hemos visto hasta ahorita son estos 4. Entonces, recuerden, con los verbos modales jamás agregamos la S, la LD o el ING. ¿Ok? ¿Correcto? Pues ahí está, ¿no? Se usa tal y como es, en su forma en presente, su forma regular. Bueno, pues el día de hoy nosotros vamos a usar lo que es el know-how. Bueno, vamos a trabajar con el know-how. Ya es muy fácil. Vean, aquí tenemos el verbo know. Todos hasta ahorita saben qué significa know. I know you. I know how to speak English. I know my best friend very well. Todos sabemos cómo usar este verbo y lo conocemos todo. Y vean cómo lo estamos uniendo el know-how. El know-how. ¿Sí? Vean. Know and how. Wow. Entonces es una expresión. Pero fíjense que resulta que el know-how se utiliza con los infinitivos. Infinitive. Bueno, ¿y qué son los infinitivos? Me dirán ustedes. Bueno, mira, aquí lo escribí mal. Ya. Permítame. Lo corregimos. Ahí está. Entonces, resulta que el know-how se utiliza con los infinitivos. Y bueno, ¿y qué son los infinitivos? Los infinitivos son aquellos verbos que se utilizan con la preposición to. Por ejemplo, tenemos la preposición to más el verbo en su forma regular.
En este caso estamos usando swim, el verbo swim. Entonces, las reglas de los infinitivos, o sea, siempre que querramos usar nosotros la palabra to, la preposición to, siempre lo vamos a utilizar de nueva cuenta con los verbos regulares, los verbos en su forma regular, ¿sí? Jamás a una preposición, o sea, vamos a agregarle la S, la ES, el ING, no, nada de eso, o sea, un infinitivo está compuesto por un verbo en su forma regular y la preposición to, ¿sí? Los infinitivos se usan con algunos verbos, no con todos. Hay unos verbos, los más usados, ya los hemos visto anteriormente, que son los que se usan los infinitivos. En este caso tenemos aquí el know-how. Y podemos nosotros usar esta expresión y decir, I know how to swim. ¿Sí? Vean aquí, I know how to swim. Entonces, aquí tenemos el uso de lo que es, pues, el know-how. Entonces, vean cómo, como tanto con los verbos modales y con la expresión know-how, nosotros usamos el verbo en su forma regular. Obviamente que aquí lo separé y lo estoy explicando como infinitivos, pero miren aquí, voy a borrar esta expresión y nosotros tenemos aquí lo que es el to, el know-how to. Nosotros lo estamos utilizando así. Entonces, vean aquí. Entonces, I know how to swim. Entonces, el know how to, como lo pueden ver, se usa con los verbos en su forma regular. Pero obviamente, ¿por qué? ¿Por qué se usa el know how to con su forma regular? Porque ya lo expliqué anteriormente. Porque, porque estos dos son un infinitivo, ¿sí? Con los infinitivos siempre va a ser su verbo en su forma regular. Okidoki. Ahora, comparemos, por ejemplo, lo que es el uso del can con el know-how. So pretty much they mean the same, ¿no? You know? Si nosotros decimos I can swim, pues también significa lo mismo, es lo mismo que decir I know how to swim. ¿Por qué? Porque los dos están mostrando una habilidad, ¿sí? Los dos están expresando una habilidad. Tanto el can como el know how to, los dos expresan una habilidad, ¿sí? So, I know how to swim and I can swim. En los dos casos, pues mostramos una habilidad. Y aquí pueden ustedes comparar. Vean cómo tenemos aquí un ejemplo. I can swim. I know how to swim. And basically, they mean the same, you know? Because both, like it says here, in both cases, in both examples, they express an ability, you know? We are expressing an ability. If I say, hey, I can cook, I know how to cook. It's the same. O sea, ustedes escogerán cómo expresarse. ¿Qué les gusta más? ¿Usar el know-how o el can para expresar una habilidad, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Ya. Aquí lo tenemos ya. Veamos que también podemos hacer preguntas. Ah, perfecto. Entonces, aquí ya lo mostré con oraciones. Ah, bueno, ¿qué les parece? Mostremos preguntas con el know-how. Entonces, y con el can, comparemos. En la semana anterior trabajamos con preguntas utilizando el can. Bueno, de igual forma, nosotros podemos preguntar, can you, can you swim? Podemos agregar un adverbio, can you swim fast? Can you swim fast? Bueno, pues también podemos hacer una pregunta con el no, con el know-how. Pero en esta ocasión, fíjense, si yo voy a hacer una pregunta con el know-how, fíjense, primero voy a agregar esto, know-how, perdón, me brinqué aquí, know-how to swim fast, pues como yo estoy aquí utilizando un verbo, que es el verbo know, entonces yo tengo que utilizar el auxiliar do.
Do you know how to swim fast? Do you know how to swim fast? Entonces, esa es la diferencia. Vean que es más corto utilizar el can you swim fast, a utilizar el auxiliar do y es mucho más largo. Do you know how to swim fast? Pero es como ustedes se sientan cómodos, ¿sí? A mí en lo personal me gusta usar más el know how. Hey, do you know how to swim fast? Pero, claro, también pues can you swim fast? O sea, estamos expresando habilidad aquí. Vean. So, do you know how to swim fast? ¿Y por qué estoy usando aquí el do? Pues porque estamos utilizando el know, es un verbo principal. It's a main verb. Y siempre que vayamos a utilizar um, un main verb en una pregunta, pues tenemos que usar el do o el does. Por ejemplo, en este caso, en vez del you, es el she. Si en vez del you me voy a referir al sujeto she, pues aquí mi auxiliar va a tener que ser does, ¿sí? Va a tener que ser does. Does she know? Does she know how to swim fast? En vez, claro que yo en vez del does, yo puedo usar does María know how to swim fast? O puedo decir, does Carlos know how to swim fast? Estamos haciendo preguntas acerca de una tercera persona. Entonces, yo tengo dos opciones. Con un verbo principal, como el know how, o sea, yo tengo un main verb, en aquí, yo tengo un main verb, que es el know, es un main verb. Siempre que yo vaya a utilizar un main verb, entonces yo, al hacer preguntas, pues obvio, tengo que utilizar el auxiliar, el do o el das, y eso depende del sujeto, ¿no? Eso depende del sujeto. Si el sujeto soy yo mismo, pues tengo que usar el auxiliar do, eso ya lo saben. Do I know how to swim fast? ¿Sí? Entonces, ahí depende, ¿no? El auxiliar que voy a usar depende del sujeto. Pero, ¿qué depende de que yo voy a usar el do o el das? Pues de que yo vaya a utilizar un verbo principal. De eso depende. Y eso ya lo hemos visto mucho, ya lo hemos trabajado. Ya lo hemos trabajado. Obviamente que esta pregunta también la podemos hacer en pasado. Claro que sí. ¿Cuál es el pasado del do? El did. Did I know how to swim fast when I was a boy, for example? Did I know how to swim fast 2 years ago? Claro, también, vean, podemos expresarnos. O por ejemplo, con el you. Hey, did you know how to swim fast when you were when you were, let me see, when you were a teenager? Yeah, when you were a teenager. Está. Entonces, vean que estamos haciendo una pregunta en pasado, o sea, no nomás nos podemos pues detener y utilizar el presente, también podemos usar el pasado con el know-how. Do you know how to swim fast when you were a teenager? Or do you know how to swim fast 2 years ago? O sea, vean, no hay que limitarnos a un tiempo nomás en el presente. Podemos usar el presente y el pasado, pero pudiéramos, me pregunto yo, ¿pudiéramos utilizar el futuro, el know-how? ¿Pudiéramos nosotros? A ver, pensemos. ¿Pudiéramos expresar habilidad en futuro? La verdad, creo que apenas haciéndolo, o sea, vamos, ¿qué les parece si pensamos con el know-how, si pensamos y lo expresamos en futuro? Ya saben ustedes trabajar en futuro, ya saben las reglas, los auxiliares. Vamos por aquí. Permítanme tantito. Okidoki. Bueno, entonces tenemos que know how to swim fast. Entonces, vean aquí la pregunta. Todavía no hago la pregunta. Solamente tengo
lo que quiero expresar, how to swim fast, pero esto lo quiero expresar en futuro. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero tengo que agregar un sujeto, o tengo que tomar en cuenta un sujeto, ya sea el I, you, she, he, we, you, they, o puedo hablar de Carlos, como sujeto, pero obviamente que como tengo un verbo principal que es el know-how, perdón, sí, que es el know, pues yo necesito un auxiliar, así como utilicé un auxiliar el did o el do o el does, necesito un auxiliar para el tiempo futuro. Y para eso voy a tener que usar ¿cuál? ¿Qué auxiliar? A ver, ayúdenme. You. Perdón, auxiliar. Tiene que ser auxiliar. En tiempo, ¿cuáles son los auxiliares en tiempo futuro? Hay dos formas de expresarnos en tiempo futuro. Una es con el going to y el otro es con el cuál. A ver, ayúdenme. ¿Cómo nos expresamos en tiempo futuro? Comienza con la W. Will. Correcto. Entonces yo puedo decir, will Carlos know how to swim fast in 2 years? Vean, estoy usando una expresión en el futuro, el know-how y el will. Entonces, ¿por qué hago esto? Aquí el autor en este libro se está enfocando nada más lo que es en el presente, en el uso del know-how en presente. Y, y tal vez yo creo que lo hizo solamente en el presente para no extenderse en todos los tiempos, ¿no? En el uso de todos los tiempos, porque, pero yo creo que sí debió haber hecho un comentario, hey, así como el autor aquí nos hace comentario, qué significa, cosas así. Creo que aquí debió haber dicho que es posible usarse en otros tiempos, dar ejemplos, ser mucho más extenso, pero la razón tal vez es porque este libro es un nivel básico, ¿sí? Pero ustedes, como ya hemos trabajado nosotros en presente, pasado, futuro, simple, pues ya podemos tener la capacidad, debemos de tener la capacidad de pensar, de razonar y de expresarnos en estos tiempos, ¿no? Y vean que, y aquí les muestro que el know-how puede ser, nos podemos expresar con el know-how, tanto en presente, pasado como en futuro, ¿sí? No hay que limitarnos, hay que pensar, a ver, puedo usarlo esto en este tiempo, en aquel tiempo, o sea, esta palabra, o sea, siempre pensar y ir más allá, obviamente utilizando las reglas del inglés, ¿sí? Porque a veces no es posible todo, y les voy a explicar más adelante cuándo no es posible todo. Eh, por ejemplo, la clase pasada, ¿se acuerdan que con el can quisimos hacer la oración en pasado y no se pudo? Yo les dije, hey, no se puede porque la regla me dice que con el can tengo que usar el verbo en su forma regular. Ahí me está parando eso. Me para, ahí me detiene la regla y no me permite usarlo en pasado. Pues ahorita en el siguiente tema vamos a ver un caso, vamos a ver cuando sí se puede utilizar en el pasado, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y ahí está interesante, ¿no? Comparar esas cosas. Bueno, pues entonces vamos a practicar un poquito. Bienvenido, Hugo. Vamos a practicar un poquito pues el uso del know-how, ¿no? Vamos a ver. Vean, aquí tenemos una pregunta. Do you know how to cook? Do you know how to swim? Do you know how to write in English? Y concéntrense, miren, el uso del know-how ustedes simplemente digan, hey, si quieren hacer preguntas, do you know how, o sea, ya nomás es aprenderse esa expresión. Do you know how, ¿y qué sigue? El verbo. Do you know how to ride a bike? Do you know how to cook? Do you know how to swim? Do you know how to speak English? Do you know how to run fast? Do you know how to drive a car? Sí, la cuestión es que utilizar verbos, diferentes verbos, y vean aquí la importancia de tener una variedad de verbos.
en los que podamos usar para expresarnos diferente. Entonces, aquí es importante conocer muchos verbos. Y es fácil, ¿y por qué les digo que es fácil utilizarlo? Porque son verbos regulares los que estamos utilizando, ¿no? Estamos utilizando verbos regulares como run, walk, write, speak, see, look, watch, Pero por eso es fácil, por eso sí se me hace fácil. Y la cuestión es nada más de, pues, aprendernos lo que es la expresión esa. Ya sea en pregunta, do you know how? Or does she know how? O si quiero hacer una oración, I know how, o she knows, how. He knows how to swim. Entonces, fíjense qué bueno que hago aquí esta respuesta, porque aquí como lo dije de manera oral, si si yo les hago esta pregunta, por ejemplo, en presente, do you know how to swim fast? Déjame borrar lo que sigue. Do you know how to swim fast? Pues, ¿cómo respondemos? Perdón, quiero cambiarla con el she. Quiero cambiarla con el she para que vean la respuesta. Does she know how to swim fast? Bueno, la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? A ver. She, ¿no? ¿She qué? ¿Quién me dice? Vean aquí que tengo el verbo regular, el verbo principal. ¿Qué tengo que hacer con ese verbo principal? Aquí le tengo que agregar algo. She knows how to swim fast. ¿Qué me falta agregar aquí? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué me falta agregar ahí? El yes. Bueno, pues vayamos para allá. Lo que pasa es que me brinqué la respuesta corta. Quise hacer la respuesta larga. Sí, esta es una pregunta de yes or no. Sí, ya sé para dónde va. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, si me preguntan a mí, si a mí me preguntas, does she know how to swim fast? Ok. Perdón. Quiero cambiar de color para que se vea. Perdón. Claro que tenemos que responder así. Yes. Yes, she does. Period. Okay. And no, she doesn't. Okay. No, she doesn't. Claro que tenemos que responder así, ¿no? Yes, she does, and no, she doesn't. Pero una respuesta larga, que es esta, a esta pregunta, aquí tenemos que aplicar la regla que se llama third personal singular, una regla que utilizamos en el presente simple. Entonces, ¿qué tenemos que agregar? A ver, ¿qué letra? Para que no se nos olvide y recordarlo. A ver. Anielín, ¿sabe la respuesta? La S. Correcto. Entonces, ahí está, vean. O sea, no nomás estamos hablando del know how, I know how to swim. También no hay que olvidar, porque como está en presente, pues tenemos que utilizar el knows how. O sea, vean que aquí también estamos hablando de knows how, porque nos estamos refiriendo a una tercera persona, al she. So she knows how to swim fast. Entonces vean que si vamos a hablar, que si vamos a escribir, pues no hay que olvidar estos detallitos. Aunque veamos, aunque el tema sea know how to, pero también se le agrega la S en una oración larga, ¿sí? No olvidar esos detallitos, estamos en presente. Okidoki, chicos, entonces vean cómo pues lo extendimos, o sea, no solamente nos quedamos con la idea del presente, sino nos fuimos mucho más allá, pasado y futuro, ¿no? Pasado y futuro. Bueno, pues vamos a llevar a la práctica, ¿no? Aquí lo importante, pues, llevar a cabo esto, practicarlo. Pues aquí la práctica va a ser en el presente, ¿no? Vamos a utilizar el presente y quiero que lo practiquen, ¿no? Aquí quiero que le pregunten a uno de sus compañeros, pues,
vean aquí que tenemos aquí muchos verbos. Vean aquí tenemos el verbo cook, dance, play the piano, get to the post office from here, fix a flat tire, drive a stick shift car, wiggle your nose, sew, 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 sew. Véanse cómo se pronuncia. Sew. Wiggle, 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 wiggle. Your nose. Oh, wow. What is wiggle? This is wiggle. Wiggle. Ay, creo que estoy haciendo wiggle mi boca, no mi nariz. A ver, no puedo. Si me detengo mi boca, no puedo wiggle mi nariz. No, está muy difícil. No, no puedo. Bueno, entonces, ya saben que es wiggle, ya lo explicamos en la clase pasada. ¿Alguna palabra que no sepan? Tenemos play the guitar, get to the airport from here, use a digital camera, use a screwdriver, get to where? Get to Otsu store from here, count to 5 in Chinese or French, add, subtract, multiply, or divide, find a square root of 9, you can ask anything. Ok. Entonces, van a hacer preguntas, por favor. Aquí vamos a practicar las preguntas. El do you know how to swim? Yeah. Pueden responder yes I do, no I don't. Bueno, vamos a iniciar con, vamos a ver, Adrián y Anielín, por favor. Cada quien haga una pregunta, responde y viceversa, ¿no? Adrián, pregúntale a Anielín y después Anielín que le pregunte a Adrián. Escojan el que ustedes gusten. Yo voy a tachar para que no lo puedan usar los demás. Adelante, chicos. Practiquemos un poquito. Let's practice a little bit. A ver, Adrián. Do you know play the piano? Ok. Aquí te faltó usar esto. Mira, Adrián, otra vez. De nuevo. Go ahead. Okay. Do you know how to play the piano? Anielín. No, I don't. Very good. Okay, now this is your turn, Anielín. Oh, sorry. Okay, Anielín, made a question to Adrián, please. Do you know how to play the guitar? Adrián. Es que no entendí bien, es que traía un volumen bajo. ¿Qué No, había no te dicho? preocupes. Otra vez, Okay. Anielín, por Play favor. the Again. guitar. Ajá. Okay. You know how to play the guitar. Well, not too much. Okay, but in this case, remember, it's a yes or no question. Just have to say yes, I do, no, I don't. Well, But your answer is correct. It's perfect. Not too much. Yeah. Why not? Okay. well, in this case, no, I don't. Okay. No, I don't. No, but if maybe a little, maybe you know how to play the guitar, you can say yes, I do. If you play a little bit, Okay. okay. You can say that, no problem. Okay. También sería como si diéramos una respuesta larga estaría mucho mejor, ¿no? Porque practicaríamos la oración. Muchas gracias, chicos. Ok, vamos a ver ahora. Vamos a ir con Jessica y con Paulina. Aquí ustedes dos, por favor, van a practicar hacer preguntas. A ver, Jessica, Paulina. A ver, activen sus micrófonos, por favor, las dos, para saber que me están escuchando. Activen su micrófono, muy bien, gracias Paulina. Jessica, muy bien. Entonces tú inicias, Jessica, por favor. Do you know how to use a digital camera? Very nice. You know how to use a digital camera. Okay, go ahead. No, I don't. Okay, very good. Now it's your turn, Paulina. Ahora le toca a Paulina hacer la pregunta a usted.
Paulina, si nos escucha. Es su turno de hacer la pregunta a Jessica. ¿A dónde? Le tienes que hacer una pregunta a Jessica. Es tu turno. Okay. Do you know how to cook? Okay, very good. Okay, Jessica, tell us. We want to know if you know how to cook. Yes, I do. Ah, nice. Really nice. What do you cook? Tell us. What is your specialty? What is your specialty? Tell us. What do you like to cook? Tacos. Tacos. Oh, very nice. Al pastor o asada? De los dos. Oh, very nice. Very nice. Okay. So who's next? Let me see. Abril and Jose Armando. Okay, Abril and Jose Armando. Okay, pick one of your choices over here. Idoki, vayan a ver. Usted inicia, Abril. Usted inicia, Okay. usted. Do you know how to wiggle your nose? Jose, can you answer that, please? Do you know how to wiggle your nose? Hola, José, José. Nos quedan 4 minutos. Suficiente tiempo. Hugo, No, ¿puedes? I don't. Ok, very good. Te toca, José. Haga la pregunta. Te toca, José. Do you know add, subtract, multiply, and divide? Ok. Te faltó utilizar el to. Do you know how to? A ver, otra vez. Now who to? A ver, la voy a decir yo, mira. Do you know how to add? Puedes escoger uno de esos. Do you know how to add? Or maybe all of them. Subtract, multiply, and divide. Yeah. Go ahead. A ver, practica la pregunta. Do you know how to swim? Sorry, perdón, dije esta. Do you know how to add, subtract, multiply, and divide? A ver, queremos escucharlo. Do you know how to add, subtract, multiply, and divide? Very good. Of course she Yes. knows. Of course she knows. Of course. Who doesn't know that? Okay, who's next? ¿Quién sigue por ahí? ¿Quién tenemos? A Hugo. ¿Con quién lo va a hacer? Con Carlos. A ver, Carlos, activa tu micrófono, Hugo. Ajá. A ver, pregúntele, Carlos, a Hugo, por favor. Mm, Pregúntele a Hugo. ¿Qué le quiere preguntar? mm, We have dance. We have Sue. Use a screwdriver. Use a screwdriver. Use a screwdriver. This is the screw. Dribastic shift car. A ver, te escuchamos como que no se escuchó. Dribastic shift car. Yo no te escucho. Esto, get to the store from here. ¿Sí? Sí. Ok, aquí cuando te pone entre paréntesis tienes que decir el nombre de una tienda. Por ejemplo, en este caso, Walmart. ¿Sí? Estoy haciendo comercial a Walmart. Ok. Vemos. Lo escribí mal. Espérame. Walk. Sí lo estoy escribiendo bien. Ya me olvidó cómo escribir Walmart. Sí. A ver. ¿Así es? No.
Bueno, pues vamos a ver otra tienda de Home Depot. Que ya sí me de Home Depot. Ahí está. No le vamos a hacer comerciales de Walmart. Tienes que preguntarle, oye, ¿tú sabes llegar al Home Depot desde aquí acá? A ver, pregúntele. We go to Home Depot from here. Mira, es así, practícala. Do you know how to, y después sigue aquí el verbo get. Get to the Home Depot from here. Practícala, mira. Do you know how to, You know how? do, how to get Head to the Home Depot to the Home Depot from here. from here? Eso. Practícalo otra vez. Practica hasta que te salga. Do Do you know I go to the Home Depot from here?